Un disparo, un presidente y una pregunta que se repite a lo largo de la historia. ¿Por qué alguien de pronto decide intentar acabar con la vida de un jefe de Estado? Hace apenas unos días, en Washington, una cena fue interrumpida por lo que parecía ser el ruido de disparos. Inicialmente, nadie entendía lo que estaba pasando, ni siquiera el propio presidente de los Estados Unidos. Pero esta historia no comienza aquí. ¿Sabéis la cantidad de veces que se ha intentado acabar con la vida de un presidente de los Estados Unidos? ¿Conocéis cuál es el perfil de los magnicidas? Aquellas personas que en un determinado momento planifican eh, asesinar al gobernador de uno de los países e imperios más poderosos de la Tierra. ¿Conocéis en qué momento han podido fallar o acertar los protocolos de seguridad cuando se creó el Servicio Secreto de los Estados Unidos? En fin, si queréis conocer todos estos detalles, este vídeo os interesa. Estudio Criminal. Pero para entender lo que pasó hace unos días en Washington, tenemos que retroceder en el tiempo más de 150 años, porque el intentar acabar con la vida de un presidente de los Estados Unidos no es algo mm, anómalo, sino más bien un patrón que se repite a lo largo del tiempo. En primer lugar, vamos a situarnos en el año 1865 y vamos a hablar del primer atentado a un presidente que se conoce en tiempos modernos, ¿no? Yo creo que de todas maneras es posiblemente el más icónico porque seguramente lo habréis visto en muchísimas películas, ¿no? Estamos hablando de el asesinato de Abraham Lincoln, ¿no? Ha terminado la guerra civil de los Estados Unidos entre el norte y el sur, ha ganado el norte, el presidente Lincoln es el héroe, digamos, político nacional y se encuentra en el Teatro Ford asistiendo a la interpretación de una obra. Bueno, pues concretamente en este caso John Wilkes Booth, que era un actor bastante radical, confederado, accede al palco desde atrás, abre las cortinas y le dispara con un arma de pequeño calibre en la nuca al presidente de los Estados Unidos. Luego salta sobre el propio escenario y grita algo así como Sic semper tyrannis o algo así, ¿no? Así ocurrirá siempre con los tiranos, ¿no? Y bueno, de hecho, en este caso no se trataba de un asesino aislado, ¿no? Formaba parte de una conspiración, tenía una red de personas que lo estuvieron ayudando antes y después, y de hecho no se le captura sobre la marcha, sino que varios días después, cuando dan con él en una granja, allí se refugian él y un cómplice, los soldados de la Unión rodean la granja y finalmente, pues primero se entrega el cómplice y finalmente, cuando le prenden fuego a la granja, consiguen luego herirlo, lo sacan y muere prácticamente unas horas después. A todas estas, un día después del disparo contra el presidente Lincoln, pues fallece porque las heridas no consiguen de alguna manera ser resueltas por los médicos, ¿no? Aquí comienza a repetirse un patrón y es la escenificación del hecho de matar o intentar acabar con la vida de un presidente de los Estados Unidos, una teatralización, fijaos qué curioso, ¿no? Y por otro lado, pues se empieza a ver la necesidad de que tiene que existir algún tipo de perímetro de seguridad para proteger la vida del presidente de los Estados Unidos, que hasta ese momento pues no era una cosa excesivamente habitual. Así que sigamos avanzando en el tiempo. Llegamos al año 1881. El presidente James Garfield se encuentra en los alrededores de una estación de tren y de repente un sujeto pues se acerca, consigue acercarse hasta él y le deserraja 2 tiros en la espalda. En esta ocasión se trataba de Charles Goodyear y era una persona que tenía delirios de grandeza, básicamente. Empezamos ya a integrar dentro de él los intentos de asesinatos y los asesinatos a los presidentes de Estados Unidos, personas que tenían un perfil de desequilibrado. Es decir, por un lado, hemos tenido, en el caso de Lincoln, pues un sujeto que formaba parte de una conspiración por ideología política, y ahora ya directamente entramos en personas que tienen trastornos mentales, básicamente, y que por un afán de notoriedad intentan matar a alguien que sea notorio. En este caso, pues el presidente de los Estados Unidos, que muere varios días después. De hecho, se llegó a comentar que la muerte del presidente Garfield no fue tanto por el propio disparo, sino por
un mal tratamiento por parte de los médicos durante los días posteriores al atentado. Seguimos avanzando. Año 1901. El presidente McKinley se encuentra en una exposición, la exposición concretamente de estados panamericanos, y en la ciudad de Búfalo, mientras está en una recepción saludando a la gente, se acerca un sujeto a él con una mano al parecer envuelta en un pañuelo o vendada, cuando realmente lo que ocurría era que este sujeto estaba ocultando un arma que dispara contra el presidente de los Estados Unidos. En esta ocasión, el asesino era Leon Czolgosz, ¿vale? Un norteamericano, pero de origen polaco, anarquista, y que en este caso pues creyó que estaba haciendo justicia porque estaba acabando con pues el buque insignia de lo que sería el capitalismo, ¿no? Estamos hablando de una época muy convulsa dentro del mundo occidental, tanto Europa como Estados Unidos, donde este tipo de grupos pues empezaban a emerger, ¿no? Y era bastante habitual que ocurrieran pues este tipo de sucesos en otros lugares del planeta, ¿de acuerdo? Finalmente, el presidente muere a los pocos días, su ejecutor es capturado y es condenado a la silla eléctrica en muy poco tiempo. Por cierto, no lo dije en el caso anterior, en el caso de Gautier, lo que se hizo fue también capturarlo sobre la marcha y sentenciarlo a la horca. De nuevo, volvemos a ver que se repite el patrón de la ausencia de un perímetro de seguridad, de la ausencia de un equipo de protección específico para el presidente, y vuelve a cambiar el perfil del asesino, del magnicida, en este caso una persona inspirada por su ideología política y con intención básicamente de que haya o de que existiera un cambio en lo que era la gobernabilidad de los Estados Unidos. Y seguimos avanzando. Y ahora es importante que nos paremos aquí porque resulta que tras el asesinato del presidente McKinley, se empiezan a plantear todos los burócratas de Washington el hecho de que había que hacer algo con la seguridad de los presidentes de Estados Unidos desde ese momento en adelante. Y es cuando se decide recurrir al Servicio Secreto, que era una organización federal que ya se había creado anteriormente, más o menos a finales de 1800. Lo que ocurre es que los agentes del servicio secreto inicialmente eran agentes del tesoro, por así decirlo, ¿no? Lo habréis escuchado en alguna película. Se dedicaban a luchar contra la falsificación de moneda, que a finales del siglo XIX en Estados Unidos se tenía la constancia de que al menos una cuarta parte de la moneda que circulaba por el país era moneda falsa. Se tiene la conciencia, a partir de este último asesinato de principios del siglo XX, de que hace falta un equipo especializado para proteger al presidente, y se acude a estos profesionales porque se entendía que eran unos agentes que tenían ciertos conocimientos a nivel preventivo, ¿no? Que podían analizar información y podían prever el que pudieran ocurrir ataques contra la figura más importante del país. Así que asumen este tipo de labores de protección y a partir de ahí pues se empiezan ya a profesionalizar cada vez más, ¿de acuerdo? Y demuestran su efectividad unos años después, ahora lo vamos a ver, en el año 1950, cuando se intenta asesinar al presidente Truman. 1 de noviembre del año 1950 y el presidente Truman gobierna el país más poderoso de la Tierra. Tened en cuenta que Estados Unidos ha salido victorioso de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de una época con una revolución cultural importante y musical. Llega el rock and roll, llegan las tribus urbanas, los Drave, los Square, etc. Y empieza a haber también algún movimiento nacionalista en algún lugar de Estados Unidos, concretamente en la isla de Puerto Rico. En este caso, el intento de asesinato del presidente lo protagonizan dos, simpatizantes de ese movimiento nacionalista. Estamos hablando de Torresola y Collazo. Intentan, como ya os comenté, asaltar la residencia del presidente, pero son detenidos por el recientemente puesto en marcha Servicio Secreto de los Estados Unidos. Consiguen abatir al primero de ellos y a Collazo lo consiguen capturar con vida. En este enfrentamiento muere el agente Coffelt, que se convierte en la primera víctima del servicio secreto de los Estados Unidos, la primera persona que pierde la vida intentando salvar la vida del presidente.
Collazo sentenciado primero a cadena de muerte, Truman luego se la revoca a cadena perpetua y más adelante, pues otro presidente posterior se la reduce y curiosamente, y aunque os parezca de lo más llamativo, los últimos días de Collazo, de este intento de magnicida, por así decirlo, pues transcurren en Puerto Rico, donde curiosamente fue recibido casi como un héroe muchísimos años después. Estamos hablando ya prácticamente casi los años 90. Así que esta fue la primera actuación importante y donde se vio que era eficiente el trabajo de los servicios del Servicio Secreto de los Estados Unidos para proteger al presidente. 13 años después llegamos al que posiblemente sea el asesinato de un presidente de los Estados Unidos que más se ha comentado a lo largo de nuestra historia. Por supuesto, estamos hablando del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, concretamente ya sabéis que en Dallas. Bueno, en un desfile, digamos, en el que se encuentra en un descapotable, el JFK, como ya sabéis que siempre se le ha conocido, pues es abatido por un tirador que consigue abrir fuego hasta 3 veces sobre él a una distancia considerable y desde una especie de biblioteca de una zona escolar. Estamos hablando, por supuesto, de Oswald, una figura controvertida. Ya sabéis que era un exmarine, que era una persona que simpatizaba con el partido marxista, que tuvo una vida salpicada de cuestiones de lo más llamativas, como viajes a la Unión Soviética, estuvo allí trabajando un tiempo en Minsk, incluso se casó allí con su esposa. Luego también se comenta que pudo haber participado en el intento de asesinato de algún general, digamos, anticastrista, otros lugares del planeta, que estuvo también en México, en fin, tuvo mucha relación también con Cuba, etcétera. Y bueno, lamentablemente aquí lo que falló por parte del servicio secreto, pues posiblemente sea pues el haber insistido en que el presidente no tenía que haber salido en un coche descapotable y esa, digamos, necesidad de limpieza en los edificios colindantes para asegurarse de que no había un tirador. Aquí es cuando ya el servicio secreto se empieza a plantear muy en serio el que deben de aparecer contratiradores, vamos a decirlo así, francotiradores, prevenidos por si pudiera existir algún tipo de ataque en este sentido en cualquier evento al que acuda un presidente de los Estados Unidos. Ya sabéis que 2 días después o pocos días después de la muerte de Kennedy, se había detenido sobre la marcha a Oswald, que acaba también con la vida de un agente de policía, ¿vale? Justo antes. Y ese par de días después, cuando se le está intentando trasladar, pues un sujeto sale del público y lo mata, ¿no? Y hace justicia bíblica, vamos a llamarla así. El misterio de la muerte de John Fitzgerald Kennedy y también, por supuesto, el trasfondo vital de Lee Oswald ha sido, como ya digo, carne, digamos, de cañón para alimentar un montón de teorías. Sin embargo, ya sabéis que la comisión Oswald, un año después del crimen, estableció que se entendía que, perdón, la comisión Warren estableció que Oswald había actuado de manera solitaria o si había tenido algún cómplice, como mucho podía haber sido un segundo tirador. Aún así, ya sabéis que hay miles de canales a los que podéis acudir donde se puede consultar pues, diferentes teorías sobre la muerte de JFK. Por cierto, que hace no demasiado se desclasificaron los documentos oficiales sobre la muerte de Kennedy y hubo algún documental, yo lo vi, recuerdo haberlo visto, muy exhaustivo donde incluso se recogían testimonios de los agentes del Dallas que habían participado en lo que es la investigación del atentado. Y en principio parece ser que no había ningún tipo de conspiración, no había ningún segundo tirador y la mayoría de las leyendas urbanas que se habían perpetuado a lo largo del tiempo pues se desvirtuaron en base a ese documental y en base a esa desclasificación de documentos. Aún así, por supuesto, las teorías siguen y todas son respetables. Avanzamos en el tiempo. 5 de septiembre del año 1975. El presidente Ford se encuentra en la ciudad de Sacramento, concretamente en el Capitol Park.
De repente, una mujer surge entre la multitud y, empuñando un arma del calibre 45 automática, intenta acabar con la vida del hombre más poderoso de la Tierra en ese momento. Sin embargo, no tenía bala en la recámara y rápidamente es reducida por un agente del servicio secreto. ¿Quién era esta señora? Pues era nada más y nada menos que Lynette Squiggly Fromm. Y vosotros diréis, ¿quién es esta señora? Si conocéis la historia del famoso asesino y líder sectario Charles Manson, seguramente sabréis quién era Lynette, porque fue una de sus acólitas y que lo defendió hasta el último momento de su vida. Estuvo junto a él durante el juicio, digamos, o apoyándolo, y durante muchísimo tiempo siguió los pasos de este asesino tan conocido. Por cierto, os dejaré por aquí un enlace a un taller que hicimos sobre el caso de Charles Manson o la secta de Charles Manson. Bueno, Lynette fue sentenciada, volvemos siempre a la misma dinámica, cadena perpetua, luego se la fue trasladando de cárcel. Por cierto, se llegó a fugar de la cárcel para intentar dar con Charles Manson antes de que falleciera de cáncer, ¿no? Fijaos la historia, antes de que falleciera de cáncer en prisión. Pero vamos, se la volvió a capturar y se la volvió a enjaular, por así decirlo. Y a fecha de hoy no tenemos constancia de su fallecimiento. Si ha fallecido, habrá fallecido hace muy poco. Pero con su marido siguió viviendo en un plano de discreción una vez fue liberada cuando se le dio lo que sería la libertad condicional. Por cierto, que hasta el último momento de su vida o hasta el último momento en el que se sabe de su vida, ha seguido siendo una ferviente defensora de las teorías y las elucubraciones de Charles Manson. Nada más y nada menos. Pero este fue solo el primer intento de asesinato del presidente Henry Ford. Vamos a ver el segundo. Apenas 17 días después del anterior intento de asesinato del presidente Ford, sufre un segundo intento de magnicidio, esta vez a manos de Sarah Jane Moore. Se encontraba el presidente saliendo o entrando al Hotel San Francis en San Francisco y al parecer recibe 2 disparos por parte de esta individua. Por suerte, un exmarine veterano que se encontraba entre la multitud consiguió desviar la mano que empuñaba el arma y salió el presidente, por suerte, ileso. Sara sobre la marcha pues, fue detenida y a partir de ahí se empezó a investigar quién era esta señora y de dónde venía. Pues al parecer había sido confidente del FBI, estaba muy metida en los grupos de extrema izquierda que había en aquella época, estamos hablando de los años 70, en diferentes sectores culturales, universitarios, etc. Pero al parecer decía que por su propia ideología pensaba que iba a poder lanzar un mensaje al mundo de revolución, ¿no? Si conseguía acabar con la vida del presidente Ford. Cumplió cadena perpetua, fue una líder de determinados sectores de reclusas, protagonizó una corta fuga y, bueno, al igual que ocurrió con su antecesora, finalmente fue puesta en libertad condicional y murió el año pasado a los 95 años en un hogar de ancianos de Tennessee. Se casó con un psicólogo, por cierto, y durante sus últimos años, de alguna manera, pues públicamente lo que dijo es que se arrepentía de lo que había hecho, etc. Pero digamos que el presidente Ford, al igual de lo que ocurrió más adelante con el presidente Trump, escapó por los pelos de 2 intentos de asesinato. Y seguimos avanzando a un siguiente atentado que vamos a ver, donde a diferencia de de los atentados a Ford, la intervención del servicio secreto fue fundamental y fue rápida, porque en este segundo intento de abatir al presidente Ford, se presupone que también hubo un fallo importante por parte del servicio secreto, que no tuvo esa labor preventiva de saber quién estaba entre el público, si había gente armada, etc. Así que nos vamos a Ronald Reagan. 30 de marzo del año 1981. El presidente Reagan se encuentra en la entrada del Hotel Hilton de Washington. Por cierto, Hotel Hilton os suenará de algo, ¿no? El lugar donde ha tenido lugar el
intento reciente de atentado a Trump. Bueno, pues cuando justo antes de subir al vehículo aparece un sujeto entre la multitud con un revólver de pequeño calibre, un 22, y consigue disparar 5 o 6 veces, ¿de acuerdo? No hiere inicialmente al presidente Reagan, pero sí consigue herir a un agente de policía, a un agente del servicio secreto y al secretario de prensa, si no me falla la memoria. Una de las balas rebota en la limusina y impacta en Reagan muy cerca del corazón. Sin embargo, el servicio secreto actúa sobre la marcha y lo consiguen meter en el coche y evacuarlo, ¿vale? Ya sabéis que, por suerte, Ronald Reagan pues salvó la vida. ¿Quién era el asesino en esta ocasión? Pues era John Hinckley. ¿Y este tipo quién era? Pues era una persona que era un enfermo mental, básicamente, ¿vale? De hecho, cuando se le detuvo y cuando se le procesó, directamente no fue declarado culpable, sino fue declarado, digamos, de alguna manera no responsable desde el punto de vista de lo que llamaríamos ahora en España, pues el dolo, ¿no? Se le internó en un centro psiquiátrico donde estuvo 18 años y a partir de ahí pudo empezar a tener ciertas visitas, permisos de salida, pudo ir a ver a su madre, en fin, pudo intentar rehabilitarse. De hecho, es curioso porque el caso Hinckley se ha debatido mucho porque ha sido una persona que a lo largo de su vida ha ido evolucionando y su enfermedad la ha ido dejando atrás, ¿vale? Y a fecha de hoy, que todavía está vivo, el año pasado publicó un disco, creo que a través de plataformas musicales de streaming, y tiene también un libro hablando de quién es él realmente, y de alguna manera se ha convertido en una especie como de icono, no os lo perdáis, de aquellas personas que a pesar de estar enfermos mentalmente y haber cometido actos pues, de este calado, pueden llegar a reinsertarse en la sociedad si los tratamientos son adecuados y si tienen un seguimiento como debe ser, ¿de acuerdo? Detalle curioso, él cometió el crimen, o intentó cometer el crimen, perdón, inspirado en una película que por cierto es de mis favoritas y que seguramente os sonará, de Robert De Niro, Taxi Driver. El tipo estaba obsesionado con Judy Foster, que ya sabéis que es la protagonista de esa película. Así que intentó hacer algo parecido a lo que ocurrió en la película o a lo que parece que ocurre en la película. No sé si habéis visto la película, hay una escena donde Robert De Niro, cuando ya se empieza a volver medio majareta, antes del intento de rescate de Judy Foster, se acerca a un agente del servicio secreto en una especie como de meeting público, ¿no? Del jefe de Estado, ¿no? Fijaos qué curioso como luego este señor, John Hinckley, de alguna manera replicó esa escena, pero llegó a pasar al acto. Así que, finalmente, y después de Reagan, como ya sabéis, llegamos a Trump. Antes de que entremos en profundidad a hablar de los intentos fallidos de atentado contra Donald Trump, me gustaría introduciros un dato importante a nivel de Big Data, y es el hecho de que, según algunas fuentes como el Global Terrorist Database o el propio Servicio Secreto de los Estados Unidos, los lugares donde tienen lugar, donde tienen ocasión mayor ataques a presidentes o a miembros, digamos, del gobierno de diferentes países suelen ser en Latinoamérica. Y en Latinoamérica la mayoría de las ocasiones han sido atentados consumados, ¿no? En Estados Unidos, digamos, sigue en el ranking como el lugar siguiente donde hay mayor cantidad de intentos de acabar con la vida de presidentes. Sin embargo, ya sabéis que no han sido, por suerte, demasiados con los que se ha terminado con su vida. Y luego, por otro lado, la incidencia es muchísimo menor en Europa. En Europa rara vez se intenta acabar con la vida de un presidente y cuando se intenta rara vez se consigue, ¿no? Fijaos qué cosa más curiosa a nivel de criminología comparada, ¿no? Como en América Latina ocurre de una manera, en Estados Unidos de otra y en Europa de otra muy diferente. Y ahora sí, vamos a Donald Trump. Las Vegas, 18 de junio del año 2016. Bola 1, como diríamos en béisbol. Donald Trump se encuentra en plena campaña, realizando un mitin electoral. Se encuentra, como ya digo, en Las Vegas. Y en medio de ese meeting no hay un plan excesivamente sofisticado, pero un joven británico de repente entre el público intenta arrebatarle la pistola a un agente de policía, cosa que no consigue. Su intención era quitarle el arma y dispararle al presidente Trump.
y pues rápidamente es reducido por los agentes de seguridad. Se trataba de Michael Steven Sanford, ¿vale? Y concretamente se trataba de un chico británico y con problemas serios de autismo, de depresión y de una serie de padecimientos a nivel psicológico y psiquiátrico importantes. Fue sentenciado solamente a 1 año y 1 día y con posterioridad fue deportado a Reino Unido. Allí pues parece ser que su madre fue la que se hizo cargo de él y este es un caso en el que se ha debatido mucho sobre la posibilidad o tenencia de armas, porque él había empezado a practicar con armas muy poco tiempo después de este intento fallido de atentado. Se suscitó ese debate sobre las armas en relación a personas que pueden tener algún tipo de problema a nivel psicológico o psiquiátrico o un trastorno del espectro de la percepción como es el espectro autista, ¿no? Así que, ya digo, esto quedó como un tímido intento banal y algo, digamos, poco estudiado de acabar con la vida del presidente Trump. Y pasamos al segundo. Bola 2, 13 de julio del año 2024. Por cierto, este intento fallido de atentado lo tenéis en un directo que realizamos en el canal y en el que contamos con un experto en seguridad con el que analizamos pues, cuáles habían sido los aciertos o los fallos de seguridad en este caso. Bueno, Thomas Matthew Crooks es un joven que durante su infancia o su adolescencia posiblemente sufrió bullying. Trabaja en el sector de asistencia a personas mayores, pero al mismo tiempo también está estudiando a nivel universitario en áreas tecnológicas y consigue colarse en el área de seguridad exterior de un meeting del presidente Donald Trump en Pensilvania, al aire libre, ¿vale? En este caso consigue llegar al tejado de una de las edificaciones y con un fusil de francotirador consigue disparar, creo que en 2 ocasiones, y la bala ya sabéis que le roza en la oreja al presidente Trump, que solamente pues sufre pues ese daño superficial, es decir, estuvo a punto de perder la vida en este atentado. El otro disparo acaba con la vida de un bombero que estaba protegiendo a su familia en el momento en el que se estaba desarrollando el meeting y se empezaron a escuchar los disparos. ¿Cuál fue el destino de Thomas? Pues sobre la marcha fue abatido por los tiradores del servicio secreto, ¿vale? Lo localizaron y acabaron con su vida de manera inmediata. En su vehículo se encontraron también explosivos. Aquí el fallo de seguridad en esta ocasión fue en cuanto a la verificación de lo que sería el perímetro más exterior. Ya sabéis que cuando se establece un perímetro de seguridad de pues de una persona importante que va a tener un acto público, pues normalmente se establecen, aparte de las medidas preventivas días antes, de información, etcétera, hay al menos 3 perímetros, ¿no? Uno es el exterior, ¿no? Que es el que de alguna manera hay que cribar en muchas ocasiones con la propia seguridad local del municipio, de la ciudad donde se vaya a desarrollar. Luego hay un perímetro un poco más intermedio, ¿no? Que es el que va alrededor del público, ¿no? Y que separa, digamos, al público del propio VIP. Y luego están pues, las personas que están junto al VIP, los guardaespaldas, digamos, de distancia corta. En este caso, pues parece que lo que falló fue ese tercer anillo de seguridad y Donald Trump pues salió ileso y con vida y por supuesto reforzado a nivel electoral de este atentado. Así que ya por fin llegamos a lo que sería el intento fallido de hace unos días en el Hotel Hilton en Washington. Nos situaríamos hace unos días en la cena de enlaces de prensa de la Casa Blanca en el Hotel Hilton en Washington, una cena multitudinaria y al parecer en un determinado momento ahí le están haciendo una especie como de truco de magia en la zona del palco, ¿vale? De la mesa del palco presidencial a Donald Trump y a la primera dama y en un determinado momento se escucha como un ruido extraño, ¿no? Se ve que la primera dama se queda con cara de póker, ¿no? Intentando saber lo que está sucediendo. Donald Trump como que no le pone mucho asunto a la historia y enseguida pues empieza la comunicación de que ha podido haber algún tipo de disparos en el vestíbulo, ¿de acuerdo?
Bueno, lo primero que hace el servicio secreto es desalojar al vicepresidente y en este caso a Donald Trump, al presidente, lo desalojan en el momento en el que aseguran que la ruta de huida se encuentra libre de cualquier tipo de hostilidad, ¿vale? Sobre la marcha ya sabéis que se hace un cerco de seguridad y evacúan al presidente, que de hecho tropieza el hombre y cae de rodillas en el propio, digamos, anfiteatro cuando le llevan a través de los backstage, digamos, hacia la zona segura. Con posterioridad se hace un comunicado oficial, Donald Trump sale ante los medios y cuenta lo que ha sucedido, se ha ido filtrando a lo largo de estos días y en este caso el sujeto responsable de este intento fallido de atentado, la bola 3 del partido de béisbol, sería Cole Thomas Allen. Una persona de 31 años, parece ser que había sido profesor e incluso se dedicaba en alguna ocasión a dar clases particulares de manera altruista y californiano y parece ser que había viajado durante varios días a través de varios estados hasta llegar a Washington y alojarse en el Hotel Hilton días antes del evento. Intenta entrar a toda velocidad a través de la entrada previa al vestíbulo, dispara a un agente del servicio secreto que, por suerte, su chaleco antibalas consiguió detener el impacto. Y finalmente, pues sobre la marcha es abatido y reducido antes de lograr entrar, digamos, al salón donde estaba teniendo lugar la cena. Y había un montón de personas, si hubiese entrado hubiese podido ser una escabechina. Parece ser que portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Y se le ha encontrado un manifiesto. Todo esto de todas maneras es información que aún está muy verde y que tendrá que ir madurándose a lo largo de los próximos días. Pero parece ser que lo que tenía es una especie de manifiesto donde había exaltado un odio aférrimo a Donald Trump, pues acusándolo de cuestiones relacionadas con el mundo de la pederastía, etc. Ya los familiares de Cole habían alertado a las autoridades de que había exclamado, había expresado su intención de hacer algún tipo de locura de este tipo, ¿vale? Sin embargo, pues parece ser que por lo que sea, pues los servicios de información no debieron de haber funcionado todo lo óptimo que podían haber actuado, ¿vale? Lo que sí es cierto es que no se ha vendido, digamos, este atentado como un fallo en la seguridad, pero sí a lo mejor como una manera evidente de demostrar que hay que trabajar muchísimo más el ámbito de la información de esas posibles personas hostiles que hayan explicado públicamente que quieren acabar con la vida de Donald Trump. Pero claro, también si hacemos eso, imaginaos la cantidad de personas que hay en todo el país y fuera del país con esa intención, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que la parte positiva que hay que mirar es que el dispositivo de seguridad del servicio secreto actuó sobre la marcha y consiguieron neutralizarlo. A partir de aquí ya sabéis que, como siempre, pues llegan toda clase de teorías, un posible atentado de falsa bandera, que si esto al final es una manera de que Donald Trump saque rédito para una posible reelección, teniendo en cuenta que ahora mismo la inflación a nivel nacional e internacional pues es altísima. En fin, todos podemos hacer las lecturas que consideremos oportunas, pero lo cierto es que lo que ha ocurrido, si quitamos toda esa niebla de alrededor, ¿vale? Todo ese ruido, es un sujeto que en este caso por afán de notoriedad o posiblemente por algún trastorno que ya veremos si se le detecta o no, pues intenta entrar dentro de un recinto donde un presidente pues se encuentra acompañado de mucha gente y acabar con la vida al menos del presidente. Y pues si de camino se hubiese llevado a más gente por delante, pues también, ¿no? Yo creo que es un atentado en toda regla que es muy parecido a muchos de los perfiles y a muchos de los intentos de asesinato de presidentes que hemos visto a lo largo de este vídeo, ¿vale? Y que os he ido describiendo. Un total de 11 ataques contra presidentes de los Estados Unidos, concretamente contra hasta 8. El top 10, por así decirlo, se lo lleva Donald Trump, porque ya lleva hasta 3 intentos de asesinato. El segundo en el ranking ya sabéis que es Gerald Ford. En fin. Desde Abraham Lincoln hasta hoy, el patrón no cambia. Lo único que cambian son las armas, los contextos y se mantiene una pregunta a lo largo del tiempo. ¿Qué impulsa a una persona a intentar apretar el gatillo contra el hombre más poderoso de la Tierra?
Soy Félix Ríos, criminólogo, y esto ha sido Estudio Criminal. Una vez más hemos intentado ir más allá del relato. Si te gusta que te cuente este tipo de casos desde el punto de vista de las ciencias forenses, que no solamente te lo narre, te pido por favor que te suscribas al canal si no lo has hecho, que compartas este vídeo en tus redes sociales, que le des al like, que actives la campanita, que te hagas miembro del canal, que podrás ver todos estos vídeos antes que los demás y tendrás algunas ventajas cuando desarrollemos algún directo en el canal. Por aquí dejo mencionados a los que tenemos por ahora como miembros del canal. Os espero en un próximo vídeo, ¿de acuerdo? No faltéis. Habrá temáticas, habrá casos interesantes y habrá cuestiones que vamos siempre a ver desde la ciencia.